lugar muy lejano, oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños. Allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Estás en la noche de los guardianes. Esta historia, guardián, es algo que me ocurrió en el año 82. Para entonces, vivía en Banda del Río Salí, hasta que me casé en ese año. En ese momento, nos mudamos a una casa, la cual alquilamos, también en Banda del Río Salí. Llevábamos una semana viviendo allí y una noche, al regresar de mi trabajo, nos encontramos cenando con mi esposa al aire libre. La radio, la cual teníamos encendida para hacernos compañía, se apagó. Estaba en la pieza, pegada donde estábamos nosotros en la galería. Fui a revisar y vi que estaba desenchufada. Nuevamente la conecté y me senté otra vez junto a mi esposa a seguir disfrutando de la noche. Pero a los minutos de estar allí, otra vez la radio se apagó. Nuevamente fui a ver de qué se trataba y encontré esta radio nuevamente desenchufada. Me llamó mucho la atención, pero no dije nada para no asustar a mi mujer. Pasaron un par de días y lo siguiente es algo que me relató mi mujer, puesto que yo me encontraba en ese momento trabajando. Aproximadamente eran las 10 de la noche cuando estaba bañándose y se le apagó la luz. Ella abrió la puerta y la encendió nuevamente porque esta llave estaba del lado de afuera. Cerró la puerta y a los minutos de nuevo se apagó y otra vez la encendió. Y así 3 veces, hasta que decidió salir y se fue a la pieza. Estando ahí, escuchó el ruido de la puerta que daba al fondo, que se abría y se cerraba. Se abría y se cerraba. Lo extraño es que esa puerta estaba siempre con traba. Al levantarse para ver, comprueba que dicha puerta estaba cerrada y con el pasador. No se explicaba entonces cómo había ocurrido aquello. Apenas se dio vuelta para volver a la habitación, escuchó el ruido de la puerta abriéndose nuevamente y un portazo muy fuerte. Al darse vuelta, se da con la puerta, pero esta vez abierta. Le causó, por supuesto, un susto instantáneo. Se sintió paralizada. No sabía qué hacer.
corrió a meterse en la cama y a partir de ese momento comenzó a escuchar el llanto de un bebé dentro de la casa. Esto le puso la piel de gallina y se asustó mucho. Momento después, llegó su marido de trabajo y ella le contó lo ocurrido. Pasaron unos días y cuando él nuevamente estaba trabajando en el turno de la noche, ocurrió otra vez algo. Ella se encontraba cocinando, eran aproximadamente las 9 de la noche, y comenzó a escuchar un gato en la zona del patio. Se hizo tan insistente el maullido de este gato que decidió mirar por la ventana, y al hacerlo, vio parado debajo del foco una criatura de meses, pero con un rostro extraño. Podía verlo muy bien, puesto que la luz le daba de frente. Cuenta que se movía con mucha destreza, muy rápido, y de pronto se perdió en la oscuridad del fondo. Trabó las puertas y dejó de cocinar para irse a la pieza. Y comenzó a escuchar que golpeaban la puerta del fondo de manera insistente. Unos minutos después, se desató una tormenta intensa que paró 1 hora después. Ella dejó de escuchar todo tipo de ruidos y se durmió. Aproximadamente a las 4 de la mañana llegó su marido. Ella dormía, él entró por el costado de la casa como hacía siempre y en el momento que se encontraba poniendo la llave en la puerta, se le cae y cuando se agacha para recogerla, asombrado mira y se encuentra con esta misma criatura que ratos antes había visto su mujer. Esta criatura corrió con las llaves hacia un lugar donde habían unas macetas y comenzó a escuchar él unos llantos que impresionaban, como si fueran con mucho dolor. Mientras tanto, golpeaba la puerta para no quería ir a ver, pensando que se trataba de lo mismo que le había ocurrido un rato antes, hasta que escuchó la voz de su marido y abrió la puerta. Una vez dentro, los dos se contaron lo ocurrido y dicen que durante toda la noche escucharon ruidos. Escucharon ruido como si movieran el aparador donde estaban los cubiertos y los vasos chocaran entre sí. Al día siguiente, cuando se levantaron, encontraron en el patio, que era de tierra, huellas de pies muy pequeños por todo el fondo. Buscaron las llaves por todo el fondo, por todo el patio, las cuales nunca encontraron. Al día siguiente, llevaron 2 perros porque tenían un poco de miedo y era para sentirse acompañados. Hicieron bendecir la casa y aunque nunca más volvieron a verlos, algunas noches, pasadas las 12, se escucha el llanto de aquella criatura. Una noche me tenté y me dejé llevar a la Salamanca. Apareció el diablo antiguo, largo y flaco, hediendo azufre el maligno. Ay, ¿qué desea el que me busca? El amor de las mujeres, el caballo que yo envidio, buena suerte para hacer trampa y buen ojo para el cuchillo, y la caja que ve en mis manos, que imita el mejor sonido, y darte el alma por todo, ¿te conviene? Concedido. Pero antes, venga una prueba para saber si eres digno. Vivirás solo y de noche, y tocarás hasta quedar rendido, para que brujas y almas blasfemas eternamente bailen conmigo. Cuervo, ¿a dónde ibas? Quiero salir de la oscuridad
Ya no se puede. Cada pedacito de tu alma nos pertenece. Tenés que tocar hasta que te apagues. Bienvenido a la Salamanca. Bienvenido a la danza negra. Bienvenido a la muerte. Estás en la noche de los guardianes. Voy a pedirle a Oshun que el diablo no lo tiente a hacerlo. Voy a pedirle a su ángel que lo saque de ese infierno. Voy a pedirle a Elegua que le abra el camino y lo desvíe de la muerte. Voy a pedirle a mis manos que le hablen con idiomas de pañuelo para cuando toque una samba liberen su sentimiento. Sasa, sat, miau, ul, mama, hash, takina, hosh, muh, laus, katni, tonatsin, madre luna, oma sole, protec, samudai, hosh, la fatnia, judik, sasa. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Vas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los amigos. Bienvenidos a compartir una nueva noche de terror. Hoy arrancamos con historias que espero que les hayan gustado. Quiero decirles principalmente que hoy la mitad de las historias que vamos a contar, o varias de ellas en realidad, son historias que nos han mandado ya hace muchos años, que tal vez alguna la hemos contado en alguna oportunidad, pero bueno, hay pedidos de la gente que quería volver a escuchar estas historias o que les han hecho un comentario, no pudieron escucharla, entonces nos han pedido algunas historias. Algunas encontramos, porque las historias no todas tienen título, entonces, bueno, lleva un tiempo buscarlas, encontrarlas en realidad. Pero hemos conseguido algunas, así que vamos a estar cumpliendo. Así que bueno, atención a la gente que nos ha escrito, que ha mandado sus mails, y muchas gracias también por hacerlo, a la gente que ya está conectada, que nos están escuchando, la gente que está en el Facebook, la gente que manda los mensajes de texto, los amigos que están en el canal de nuestro querido amigo Quevedo en el YouTube. Sí, le mandamos un saludo enorme a todos los que nos escuchan desde otros países. Un saludo enorme para ellos. Y bueno, pueden escribirnos a nuestro Facebook, sí, para agregarme. El Facebook del programa es con mi nombre, me buscan con mi nombre, Sergio Fierro, repito, para mandar mensajes al programa en mi Facebook, Sergio Fierro, a través del muro, y yo voy a pasar los saludos, por supuesto. Me gustaría saber
desde qué lugares de Tucumán, de la Argentina o del mundo nos están escuchando en este momento. Repito, al Facebook, al muro los mensajes, y si quieren agregarnos, nos buscan con mi nombre, Sergio Fierro. Agradecemos también a los amigos que han creado los Facebook del programa, donde también recibimos mensajes también a través del programa del Facebook de los Guardianes. Bueno, muy buenas noches a todos, mi nombre es Sergio Fierro. Hoy, como siempre, acompañado en la conducción por Adriana Córdoba. ¿Cómo estás, Adri? Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos los guardianes. Y acá en una nueva noche de terror. Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy empezamos de una manera muy particular con historias y casi en la mitad del programa la presentación. Así que muy contento. Sí, sí. Bueno, muchos mensajes, ¿no? Bastante. Llamados telefónicos, mensajes en el Face, en el celular. Bueno, así que muy agradecida. ¿Te digo el número? Sí, por favor. Para que se comuniquen con nosotros, 155 95 17 45. Bueno, habíamos escuchado ya un par de historias y vamos a ir con otra. Sí, esta historia se la vamos a dedicar a ver, para que tenía anotado por acá. A la familia Gómez, especialmente para el amigo Darío. Muy bien. Que hizo el pedido, que mandó una partecita de la historia para que la repitiéramos, ¿sí? Bien. Bueno, a ver. Guardián, soy Emanuel. Tengo 20 años. Soy de San Miguel de Tucumán. Quiero felicitarlos por el programa, que está buenísimo, y agradecerle a una amiga que se llama Romina Rojas, que me contó sobre el programa. Y desde entonces comencé a escucharlo porque siempre tuve curiosidad y me gustaron este tipo de cosas, aunque después me dan un poco de miedo. Esta es una historia que quiero compartir con ustedes. Me pasó unos años atrás. Una mañana, en el mes de enero, una mañana allá por el mes de enero, digo bien, decidimos ir con mi familia a pasar un fin de semana en Raco, en casa de una tía. Ella nos habló por teléfono para invitarnos, para que fuéramos. Me acuerdo que era un hermoso día cuando llegamos allá. Acomodamos los bolsos, saludé a mi tía, a toda la familia en realidad. Y luego de un rato de estar por allí, le dije a mi primo que fuéramos al río un rato para ver cómo estaba el agua y de paso a sacar cangrejitos, que es algo que nosotros hacíamos habitualmente en ese lugar. Nos divertíamos mucho con eso. Y nos fuimos rumbo al río. A esto eran más o menos las 11 de la mañana. Recorrimos un poco el lugar y por esas casualidades encontramos un lugar ya casi llegando al pie de una lomada, de una pequeña montaña que hay ahí en esas propiedades, que bueno, ya es monte en realidad, y vimos allí como un estilo como si hubieran hecho un rito, un trabajo o algo por el estilo. Eso que hacen las personas cuando quieren que les pase algo. Yo creo que alguna vez escuché en el programa que le dicen despachos. La verdad no sabría decirte bien qué es, porque no entiendo estas cosas. Te cuento lo que vimos allí en el lugar. Era una cabeza de gallo, de un gallo. Estaba llena de sangre, por supuesto, con muchas cosas. Entre ellas, una foto de alguien que no se distinguía muy bien quién era, porque la foto estaba con sangre, con sebo y con algo de tierra. No pudimos bien. Comenzamos nosotros a mirar eso y con una ramita a desarmar ese trabajo, como para ver si podíamos ver el rostro de la persona. Mientras, recuerdo que yo hacía chistes sobre eso, que la verdad no lo tomamos muy en serio o no nos dimos cuenta de lo grave que era o de lo feo de aquella situación. Luego de desarmarlo, caminamos un rato más por ahí, por ese lugar, y nos fuimos a comer. Cuando estaba anocheciendo, si mal no recuerdo, deben haber sido a las 9 de la noche, ya estaba oscuro,
salimos de la casa y nos quedamos en la parte de adelante porque la propiedad es grande, tiene un patio que, bueno, no está limitado por paredes ni alambrados, nada. Y en la parte de atrás ya comienza como lo que sería un pequeño cerro que hay en la propiedad, una cosa parecida. Y hacia atrás de eso, al costado, pasa el río. Nosotros nos quedamos conversando allí. Y en un momento de la conversación nos acordamos de aquello y se había sumado ya un primo más. Entonces, para mostrarle, decidimos ir nuevamente, sin que lo supieran nuestros padres. Cuando íbamos acercándonos al río, vimos una luz, más o menos un resplandor de color naranja que venía del lugar donde estaba ese trabajo que nosotros habíamos visto. Nos acercamos despacito, agachados, nos pusimos detrás de un árbol que tenía pastos bastante altos. Así que era para nosotros, sabíamos o pensábamos que era imposible que nos vieran si había alguien allí en el lugar, detrás de esos matorrales, detrás de ese árbol. Cuando miramos, habían allí aproximadamente 6 personas. Y aquella luz que veíamos eran de esas lámparas viejas que funcionan, creo que con mechero o algo por el estilo. Recuerdo que aquellas personas estaban vestidas todas de negro, como tipo monje, o sea, con capuchas que le tapaban la cabeza prácticamente entero. Y solo se escuchaba que hablaban. Yo no sé realmente si pronunciaban en otro idioma o qué sería, porque, bueno, nosotros no entendíamos. Por momentos levantaban los brazos. Y por supuesto que todos estaban en ronda con ese tipo de rito en el medio. Pasaron, no sé cuánto, 15, 20 minutos más o menos de estar ahí. Y vimos que una figura transparente, o al menos translúcida, se formaba en el medio de esa ronda. No sé si era un espíritu maligno, un demonio o algo parecido, pero era algo totalmente feo, que no sabría cómo explicárselos por mail. Cuando esa imagen se formó, todas esas personas se arrodillaron y empezaron a alabarlo, arrodillándose y pronunciando algunas cosas que no comprendíamos. Nosotros, para ese momento, estábamos muertos de miedo, sin saber qué hacer. Yo ya tenía un ataque de nervios prácticamente. Y lo peor de todo es que mi primo no soportó el miedo y quiso salir corriendo. Ya no aguantaba más. Cuando lo agarré para que no lo haga, sin querer hicimos ruidos. Movimos el pasto y ellos se dieron cuenta que estábamos ahí. E inmediatamente se comenzaron a acercar hacia donde estábamos nosotros para ver quién estaba, supongo yo. Y cuando nos dimos cuenta que venían hacia nosotros, empezamos a correr, como locos, asustadísimos, con mucho miedo. Y cada vez que volteábamos para mirar hacia atrás, ellos seguían persiguiéndonos. Nosotros, para tratar de perderlos, nos metimos entre medio de pastos altos y de los árboles para que les sea más difícil perseguirnos. Nosotros conocíamos el lugar. Pero cuando logramos salir de ahí, nos dimos la vuelta nuevamente y ya no había nadie. Llegamos a la casa, asustadísimos, con muchos nervios. Y yo no pude evitar despertar a mi papá, bueno, y después se despertaron casi todos en la casa. Y luego de contarles, mi papá salió para ver si había alguien, pero por supuesto que allí, al menos en el patio de la casa y eso, no había nadie. Él quería ir al lugar en ese momento, pero nosotros no lo dejábamos, en realidad la familia. Entramos de nuevo a la casa y casi sin poder hablar, contamos con más detalle todo lo que habíamos visto. Aquella noche dormimos con mucho miedo. A la mañana siguiente fuimos con mi papá y otras personas que estaban en casa, incluso algunos vecinos, al río. Y estaba todo ya desarmado, como lo habíamos dejado nosotros la primera vez que fuimos. De cualquier manera, se veía claramente aquel trabajo. Los vecinos trajeron nafta y quemaron todo lo que había en ese lugar. Llegamos a la casa y armamos los bolsos nuevamente y nos volvimos a mi casa. Desde entonces,
Tuve que ir a un psicólogo durante mucho tiempo porque en mi casa no podía dormir. Me levantaba asustado todas las noches porque quedé totalmente traumado con lo que había visto. Sobre todo por la aparición, la transfiguración de aquel espíritu o lo que fuera. Pero gracias a Dios, ya estoy recuperado, aunque no del todo. Lo suficiente sí como para contárselo a ustedes. Esta fue mi historia, espero que les haya gustado. Aunque no fue nada lindo aquel momento que pasé, quería compartirlo con ustedes porque creo que el programa está realmente muy bueno y que es muy interesante. Esta historia la mandó Emanuel el 4 de octubre del año 2005. Estás en la noche de los guardianes. Relatos del más allá. Frente a la muerte. ¿Pero a dónde vas con este frío y lloviendo? Pues por ahí, nomás a dar la vuelta. Ay, hijo, mejor no salgas. ¿Qué necesidad tienes? Mira, yo sé que tú no crees en esto. Crees que tengo un mal presentimiento. Mientras aquella mujer suplicaba a su hijo que no saliera a la calle aquella noche de invierno, él salió sin más explicaciones. A las pocas cuadras de caminar por la céntrica calle, el agua lo obligó a tomar refugio debajo de una comisa. En ese mismo lugar se encontraba una pequeña niña de rasgos muy misteriosos. Hola, Hola, niña. ¿te cuento un secreto? Sí, claro, dime. ¿Sabes, Gabriel? No debiste desobedecer a tu madre. Ella tenía un mal presentimiento. Debiste hacerle caso, porque hoy verás a la muerte. ¿Eh? Pero, niña, ¿qué dices? ¿Cómo sabes mi nombre? Recuérdalo, Gabriel. Hoy verás a la muerte. Esto debe ser una broma. Pero lo peor estaba a punto de suceder, cuando la madre de la niña se acercó a ellos. Niña, ¿qué haces aquí? ¡Qué susto me diste! Pensé que te habías perdido. Disculpe, señora, perdone, pero ¿cómo es que su hija se acercó a mí y me habló por mi nombre? Mire, joven, le voy a suplicar más respeto. Por si no se ha dado cuenta, mi hija es sordomuda. No se burle de ella, por favor. Pero es que, señora, le juro que ella me habló y me dijo que... Mire, joven, le pedí que no se burlara. Con permiso. Con señas, la mujer se dirigía a su hija, pidiéndole retirarse del lugar. Nervioso por lo sucedido, cruzó rápidamente la calle, pero sin fijarse que venía un auto a toda velocidad, el cual lo impactó matándolo al instante. ¡No! Demasiado tarde. El presentimiento de una madre y las palabras sobrenaturales de aquella niña se habían cumplido. Recuérdalo, Gabriel. Hoy verás a la muerte. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. Estás en la noche de los guardianes. Muy bien, ¿qué tenías para compartir con nosotros hoy? Vamos a compartir algo sobre los fantasmas de famosos. Muy bien, y luego seguimos con las historias. A ver, contame, Adri, por favor. Bueno, es común escuchar historias acerca de fantasmas que aparecen por nuestra casa o que los vemos caminando por las rutas, los cementerios, los hospitales. Generalmente este fenómeno se da cuando el espíritu de la persona fallecida queda pegada en nuestra dimensión. La misma regla se aplica con los fantasmas de famosos, aunque generalmente los motivos por los cuales hacen contacto son muy diferentes. La historia de figuras históricas, antiguas y no tanto, se manifiestan en determinados lugares, son infinitas.
Y lo que cree la parapsicología es que en este caso los fantasmas de famosos aparecen entre la gente. Es muy común que se manifiesten en multitudes o incluso cuando alguien hace referencia a ellos, ya sea en una charla, leyendo un libro, estudiando arte o escuchando música. Porque al haber sido figuras populares, el fantasma suele mantener esa sensación de popularidad provocado por su fama. Es por ello que se deja ver entre sus seguidores, estudiosos o fanáticos. Esta es la razón por la cual se quedan atrapados en esta dimensión y no pueden seguir con su transición normal, ya que precisamente la popularidad los hace desarrollar un cierto apego material hacia todas las posesiones. Y como bien sabemos, el apego material es una de las primeras causas por las cuales los fantasmas quedan atrapados con nosotros. Por otra parte, muchos fantasmas de famosos niegan o desconocen que ya han fallecido e intentan hacer contacto ante la desesperación de que ya nadie le preste atención a lo que ellos ya estaban acostumbrados. Generalmente cuando descubren que no son almas en pena, suelen apegarse mucho más al plano material. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de algunos fantasmas conocidos. Por ejemplo, el caso de William Shakespeare. En el año 1940 se comenzó a realizar una serie de sesiones espiritistas con el fin de contactar con el fantasma del novelista y poder zanjar la controversia que se generó a raíz del rumor de que Shakespeare en realidad no era escritor de sus novelas. En esta sesión tuvieron la posibilidad de contactar con el fantasma y él mismo admitió que mediante el lápiz y papel móvil él no era autor de sus novelas, aunque la medium que oficiaba la sesión percibió la ira del fantasma al preguntarle. Según la información que se pudo recolectar luego de esta sesión, Shakespeare era simplemente un director escénico que había prestado su nombre al conde de Oxford para que él mismo pueda publicar sus novelas. A medida que fue avanzando la sesión, estos dos fantasmas de famosos se dejaron ver por unos segundos, lo que no pudo ser captado por una cámara fotográfica. Ellos habían preparado la cámara para tomar la foto si es que sucedía la aparición, pero al no tenerla no hay una veracidad de este contacto. Aún así fueron publicados y su autenticidad es corroborada. Otro fantasma famoso es el de Ana Bolena. Esta es una historia de apariciones de fantasmas de famosos más populares en Inglaterra. En el invierno de 1864, un guardia de la Torre de Londres fue acusado por quedarse dormido en su turno y sometido a un juicio. Él mismo relató que se topó con una especie de espectro blanco y cuando se le acercó con la ballesta para comprobar quién era, se dio cuenta que la figura no tenía cabeza y ante una acción reflejo intentó atravesarla con su ballesta. El guardia recibió una descarga eléctrica y quedó inconsciente. Lógicamente el tribunal no creyó la historia hasta que otros guardias confesaron haber visto la misma figura en la ventana del castillo que correspondería a la habitación en donde Ana Bolena pasó su última noche antes de ser decapitada y enterrada también bajo la torre. Después de estos testimonios, la corte decidió dejar libre al guardia. Se dice que la última vez que se vio este fantasma fue en el año 1933. Otro caso es el de Catherine Howard. Fue una de las esposas de Enrique VIII, que acusada de adulterio fue encerrada hasta que el rey decidiera qué hacer con ella. Una mañana, mientras él mismo se encontraba en misa y la joven consiguió escaparse y correr hacia la iglesia con el objetivo de pedirle piedad al rey, los guardias la arrestaron y la llevaron nuevamente a la habitación para encerrarla. Fue decapitada el 13 de febrero de 1542.
Se dice que en el castillo de Hampton es la propiedad más antigua donde hay más actividad paranormal, y por esta razón es muy común ver deambulando fantasmas de famosos de aquella época. Este es el caso del fantasma de Catherine Howard, que fue filmado por una de las cámaras de seguridad, y aunque este video conmocionó a Inglaterra, su veracidad está puesta en duda debido a la nitidez de la imagen, ya que el supuesto fantasma no aparece como un espíritu, sino más bien como una figura humana, envuelta con una capa y con el rostro tapado por la misma. De todos modos, esta supuesta aparición sigue siendo una de las más discutidas y estudiadas por la parapsicología. Y por último, el caso de Elvis Presley. En el año 1987, un fanático de Elvis viajó hasta Memphis a visitar la casa y la tumba del ídolo muerto en el año 1977. Muchas fueron las fotografías tomadas en el lugar. De hecho, en su relato, el fanático cuenta que se armó unos 5 álbumes que contenían fotografías de la tumba, de la casa y de lugares que frecuentaba Elvis mientras estaba vivo. En el año 97, comenzó a revisar las fotografías para recordar su visita al altar, y tras estudiarlas detenidamente, observó la figura sentada en la silla predilecta de Elvis. En base a esto, escribió una carta al laboratorio fotográfico, y del mismo le enviaron la réplica diciendo que ni la foto ni el negativo presentaba alteración alguna, lo que lleva a la conclusión de que la foto es real. Si se hace una ampliación sobre la figura, se puede observar con claridad la silueta inconfundible del cantante, y a pesar de que la credibilidad de esta historia es puesta en dudas, representa una de las apariciones de fantasmas famosos más populares, ya que provocó que la cantidad de personas que suele visitar el santuario crezca considerablemente. Esta es un poco de las historias de los famosos fantasmas. Muy bien, estaba allí la de El cazador de cocodrilos. Esa la vamos a compartir en también, un ratito. Muy bien. Le voy a mandar un saludo grande para Muy bien. ACEPCA, ¿sí? Asociación Civil sin fines de lucro que investiga hechos paranormales y difunde ciencias alternativas en Capital Federal, y que dicen que nos están escuchando como siempre, como todos los programas. Muchísimas gracias por estar del otro lado, ¿eh? Estas historias que nosotros, salvo esto, que Adriana lee como investigaciones, como noticias surgidas de internet, las historias que relatamos aquí son historias que nos cuentan nuestros oyentes, en su mayoría de la provincia de Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, gente de Jujuy que nos escucha, y que nos cuentan sus vivencias, lo de sus padres, la de sus abuelos. Así que muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Ya vamos a ir con algunos otros saludos más, así que a no desesperarse, ¿no? Decía que íbamos a cumplir con algunas historias solicitadas. Sí. Esta es una de ellas. Le voy a mandar un saludo enorme para el amigo Nicolás, ¿sí? Que quiere que le mandes un saludo a vos. Un beso enorme para Nico, que nos escucha siempre. Y aquí vamos con esta historia que dice: Guardián, mi nombre es Josefina. Escucho siempre el programa y quería contarte algo que me pasó un tiempo atrás, por supuesto. Yo vivo con mi mamá y mi hermana. En estos momentos tengo 22 años. Pero cuando pasó lo que voy a contarte, tenía apenas 14 años. En ese tiempo mi papá vivía con nosotras. Y de repente, las cosas en mi casa comenzaron a andar mal. Todo, ¿no? El ánimo, había muchas discusiones. Mis viejos peleaban casi todos los días. Y nosotros no sabíamos por qué. Ellos a veces se encerraban a discutir. Y nosotros nunca supimos por qué peleaban. En realidad, creo que todo era una cuestión de... o una razón para la discusión y la pelea. La cuestión es que a mí todo esto me perturbaba muchísimo, al igual que a mi hermana, por supuesto. Por aquellos tiempos, a casa
iba a trabajar una chica que hacía limpieza y que además cuidaba también a mi hermanita por aquellos momentos, que en ese momento no tendría más de 5 años. Las cosas se pusieron peor a medida que pasaba el tiempo y prácticamente peleaban por todo. En una oportunidad, cuando volvimos de casa de mis abuelos, mi papá no estaba en mi casa. Y cuando mi mamá abrió la puerta, se asustó mucho porque en la entrada de la casa había un círculo de sal y dentro de ese círculo tierra. Sobre la tierra dibujada como si fuera con el dedo un símbolo. A partir de allí comenzaron a pasar cosas extrañas en casa. Mi mamá, asustada, desesperada y con bronca, comenzó a patear todo aquello, pasó por encima, luego lo barrió, limpió. Y desde entonces comenzaron a pasar muchas cosas extrañas. Una noche, por ejemplo, estábamos dormidas y nos levantamos porque escuchamos ruidos en la casa. Eran como las 2 de la mañana aproximadamente. Mi padre aún no había regresado. Estábamos en la pieza con mi mamá y ella se levantó para mirar. Y en un momento la escuché gritar. Me dio tanto miedo que comencé a temblar de una forma que no podía controlar. Sentía pánico. Nunca en mi vida había tenido esa sensación de tanta inseguridad. Ella me contó que cuando se levantó fue a la cocina que da al fondo y que tiene además un ventanal grande, y vio una mujer parada en medio del fondo y que comenzó a acercarse, pero no caminaba, o al menos eso es lo que parecía. Era como si se desplazara, como si flotara muy cerca del piso. Se asustó mucho y fue corriendo a la habitación, por supuesto. Al otro día, mi mamá se iba a trabajar y yo al colegio, y mi hermanita quedaba con la niñera. Su nombre, bueno, es Marta. Una tarde de jueves, eran como las 8:30, más o menos, o 20:30 en realidad, pero ya estaba oscuro porque era invierno. Yo llegué a casa y encontré a mi madre llorando. Me contó que le dolía mucho la panza. Entonces llamé a mi papá, pero él no vino. Él no vivía en casa, se había ido de casa. Pero mandó una ambulancia a casa. La revisaron y no le encontraron nada, así que, bueno, le recetaron algunos estudios, le dieron algo para calmar el dolor de estómago. Bueno, ellos pensaron que podía ser simplemente un ataque de hígado, un dolor de estómago o algo por el estilo. Pusieron una inyección. Esa noche estuvo muy mal y a partir de allí casi todos los días estaba igual. Ya casi, a medida que pasaba el tiempo, no comía. Y comenzó a bajar mucho de peso. Esto duró poco más de un mes. Cada día se ponía peor. Los médicos, luego de hacer los exámenes, no le encontraban absolutamente nada. Nosotros estábamos muy asustados. Yo era chica y tenía mucho miedo por lo que podía pasarle a mi mamá. Nos sentíamos desamparados. Recuerdo que un día vino una hermana de mi mamá, que vive en Catamarca. Enterada ella ya de toda esta situación, trajo a una curandera de un pueblo que se llama Belén, allí en Catamarca, y que según ella era muy reconocida en esa zona. Esta señora la comenzó a ayudar. Todo era muy extraño. Puso unos rosarios en la cama, velas en distintos lugares de la casa, y en una oportunidad hizo algo así como una pasta negra muy húmeda, como una cataplasma, decía ella, y se la ponía en la panza de mi mamá, hasta que eso se secaba y luego se la cambiaba. Tenía algunos yuyos, tenía algunas cosas extrañas que esta mujer había traído, pero según mi mamá se sentía un poquito mejor cada vez que lo hacían. Yo no entendía mucho de todo esto, tampoco preguntaba demasiado. Esta señora llegó un sábado a la mañana y para el lunes
vino a mi casa aquella chica que les cuento que iba a trabajar, a limpiar y a cuidar a mi hermanita. Apenas entró, esta señora le dijo a mi tía que quien le estaba haciendo esos trabajos era ella. Por supuesto que hubo un problema muy grande con ella, una pelea. Mi tía incluso quiso pegarle, una discusión. La corrieron de casa. Y esta señora continuó con aquellos cataplasmas, según dicen acá en el relato, sobre el estómago de mi madre. Muchas oraciones. Con el tiempo nos enteramos que mi papá salía con esta chica y que ella le había hecho un trabajo a mi mamá para quedarse con mi padre, según lo que nos dijo esta señora y lo que nos enteramos después. Recuerdo que mi mamá comenzó a sentirse mejor y en una oportunidad, cuando esta señora ya no estaba en nuestra casa, le pidió que siguiera quemando incienso en la casa y que tomara el agua de un té que ella había dejado en la casa, algunas hierbas que había hervido. La noche de un día jueves, exactamente a las 10 de la noche, mi mamá comenzó con arcadas, con ganas de vomitar. Y al hacerlo, expulsó algo muy negro, como una pasta muy parecida a la que esta señora le ponía en la panza. No nos asustamos porque esta señora le había prevenido que esto iba a pasar, que según ella, allí había salido el mal que le habían hecho. Tenía que lavar con vinagre todo aquello, limpiar el lugar, echar agua bendita, hizo bendecir la casa. Y con el tiempo mi mamá se recuperó. Por supuesto que se separó de mi padre. Fue una situación horrible. Él también estaba o no tenía conocimiento de que esta chica estaba haciendo eso. Fue muy traumático para nosotros aquella separación y aquellos hechos. Pero es también un aporte para el programa y por eso quería contarlo. En estos tiempos, es de todos conocidas las demoliciones en las calles de Díaz de León y Morelos. Algunas antiguas casonas guardan secretos que solo pocos los moradores o vecinos conocen. La muerte. Una historia viva. Mire, esta va a ser el área que va a cuidar en la noche. Y espero que usted sí tenga ganas de trabajar, porque el antiguo velador no aguantó más que 2 noches. Señor, no se preocupe, minje. Yo me encargo. Además, si alguien se atreve a acercarse hacia mí, aquí tengo con qué quererlo. Al tiempo que el velador mostraba una pistola que usaba para su protección, los ingenieros se despidieron de él, dejándolo en la soledad de ese lugar. Al menos, eso parecía. Aquí no pasa nada. Ojalá y me pasara a mí algo. Que historias de muertos. Que sentirás miedo. Sentirás miedo. Nada. Puros cuentos. Aquí quisiera verlos para que vieran quién es quién. ¡Vámonos! El velador interrumpió su trabajo cuando escuchó murmullos de mujeres provenientes de una de las casas. Tomando valor y con pistola en mano, se metió hasta la última de las habitaciones en las ruinas. En la oscuridad, observó a 3 mujeres que oraban de forma extraña y con crucifijos inversos en sus cuellos. Se encendieron las luces del lugar, cosa extraña en donde no había corriente eléctrica.
Las mujeres, al darse cuenta de la presencia de aquel pobre hombre, se abalanzaron sobre él, llenando el ambiente de gritos de dolor y terror. ¡Te veo! ¡Las mujeres no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No es cierto! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! A la mañana siguiente, se encontró al pobre hombre sin poder hablar, con una mueca de horror en el rostro. En su mano derecha, la pistola con todos los cartuchos percutidos. Y en la otra mano, un extraño crucifijo invertido sobre un montón de cenizas. Y señalando con su mirada las imágenes pavorosas que hay en uno de los muros demolidos, en el cual se dibujaban los rostros de 3 mujeres demoníacas. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros, guardianes en contacto. No sientas miedo, solo escúchanos. Esta historia la escribe Maricel, que nos relataba que en ese momento, hacía tiempo ya que tenía ganas de escribirnos, pero siempre había alguna razón por la que no lo hacía. Aproveché que tenía que hacer unos trabajos para facultad y me decidí. Te cuento que tengo 23 años y estudio psicología. Y esto que voy a contarte me pasó unos 6 años atrás, más o menos. Habíamos ido con 3 compañeras más a pasar unos días en una casa que mi compañera tiene aún hoy en Amaicha del Valle. Cuando llegamos a aquella casa, estaba sola, por supuesto. Era ya para mediados de febrero. Y nosotras íbamos a quedarnos 2 semanas para compartir la fiesta de Amaicha. El fin de semana íbamos a una peña, en realidad un bar donde se hacían guitarreadas. O nos íbamos en el auto de algunos amigos a Casama, que es un boliche que está en Santa María y que no está muy lejos del lugar. Pero desde el lunes hasta el miércoles o hasta el jueves era medio aburrido, así que la noche la pasábamos viendo algunas películas, haciendo algunas cosas entre amigos. El martes particularmente nos pusimos a ver unas películas y estábamos tomando gancia con gaseosa. Y en un momento la gaseosa, se terminó, teníamos un poco de hambre. Así que, como quien camina, decidimos ir a comprar. Como era tarde, en aquel momento, lo único que estaba abierto era la estación de servicio que está sobre la ruta, a unas 5 cuadras, tal vez un poquito más, de la casa donde nosotras estábamos. Cuando volvíamos,
ya habíamos pasado la plaza, una cuadra más o menos, un poquito más, e íbamos caminando por la calle, una calle paralela, por supuesto porque es ahora y en Amaicha no hay absolutamente nadie. Quiero decir que no íbamos por la vereda, sino por la calle. De pronto, cuando íbamos llegando a un árbol grande que había a mitad de cuadra, en una parte comenzó a moverse mucho y nos pareció extraño porque no había absolutamente nada de viento. Así que nos subimos a la vereda del frente, un poco asustadas porque no sabíamos, pensábamos que podía ser un animal o algo por el estilo. Así que nos subimos a la vereda del frente e íbamos mirando, porque era raro, y de pronto vimos que desde arriba de aquel árbol, cuando nosotros íbamos llegando casi en dirección al árbol, cayó algo que primero no vimos bien qué era. Nos asustamos de cualquier manera, porque se revolcaba en el piso. Para nosotros era como si hubiera caído un animal, un gato muy grande o algo por el estilo, y se revolcaba en el piso y hacía unos ruidos extraños. De pronto se incorporó y vimos un hombrecito de baja estatura, de muy baja estatura, chiquito, que hacía unos ruidos extraños, horribles. De solo recordar se me pone la piel de gallina del miedo. Este duende para nosotros se dio vuelta y se quedó mirándonos fijo. Del susto mi amiga tiró la gaseosa y salimos corriendo gritando. Ella fue la primera y por supuesto nosotros le seguimos. Muy asustados. Yo sentía pánico porque seguíamos escuchando ese ruido que no sé bien cómo explicarlo. Pero era como un animalito. Corrimos desesperadas, muy, muy asustadas. Al llegar a la casa nos encerramos y luego de un rato nos pasó un poco. Nos quedamos conversando durante unos momentos. Y más tarde nos fuimos a dormir, todas en la misma pieza. Como a la hora, en el comedor, un vaso cayó al piso y se rompió. Lucía, que es la dueña de casa, se levantó pensando que era su gato que había entrado, y yo aproveché para ir al baño. La cuestión es que salimos de la habitación y cuando entramos en la cocina vimos a ese mismo hombrecito o duende que habíamos visto en el árbol y estaba parado en la mesa. Pero muy rápidamente dio un salto y entró en el comedor. Nosotras comenzamos a gritar asustadas y nos metimos en la pieza de nuevo, cerramos la puerta y con mucha dificultad le contábamos a las chicas lo que había pasado, lo que estaba sucediendo. Estábamos muy asustadas dentro de la habitación, algunas llorando del miedo. Y de nuevo comenzamos a escuchar esos ruidos que hacían, muy feos, como cuando un bebé se queja en dormido, pero fuerte. Nosotras estábamos aterrorizadas, sin saber qué hacer. Por un momento se hizo un silencio. Pero no pasaron ni siquiera 2 minutos y comenzamos a sentir que rasguñaban la puerta y hacían esos ruidos. Todas llorábamos del pánico y del miedo que sentíamos. Así fue casi por 3 horas. Golpeaban la puerta, la chocaban, algunas cosas caían en el comedor, había mucho ruido. Nos quedamos allí asustadas, acompañándonos con la luz encendida, y cuando comenzó a amanecer, todo se tranquilizó y pasó. Al día siguiente, sin dudarlo, nos volvimos a Tucumán. Nunca supimos qué pasó, o qué fue, o por qué nos ocurrió a nosotros. Y aunque aquello no se repitió, porque mi amiga siguió yendo a su casa, por supuesto, en Amaicha, la puerta de la pieza todavía tiene la marca de los rasguños en la parte de abajo, como si un gato hubiera estado rasguñándola durante mucho tiempo, y quedó la marca allí. Esta es la historia que quería compartir con ustedes. Estás en la noche de los guardianes. Vamos a contarle. Tengo algunas para elegir entre estas. Me parece que va a ser esta. Entonces dice nuestro amigo
Roberto, y esta historia va con dedicatoria, ¿sí? Bien, en este momento, para la familia Mauricio, dice, será apellido Mauricio, me imagino. ¿Hay apellido? Sí. Puede ser. Bien, un abrazo enorme para ellos que están escuchando. Entre ellos hay una jujeña que está de visita en este hogar, en esta casa, ¿no? Mi nombre es Roberto, tengo 27 años y escucho el programa desde el principio de año. Quería compartir con ustedes algo que me ocurrió unos años atrás. Soy casado, mi mujer se llama Claudia, y para aquellos momentos, yo estaba trabajando en un lugar que está por Ruta 9, que se llama El Bracho, trabajaba de noche. Y ella, o sea, mi mujer, quedaba sola en casa cada vez que me tocaban los turnos de noche. Pero no había problema porque vivíamos en casa de mis viejos. Pero a los 8 meses, de entrar a trabajar en aquel lugar, cuando nos estabilizamos un poco, alquilamos una casa y nos cambiamos a vivir allí. Lo único malo era que cada 2 semanas Claudia se quedaba sola en la casa de noche porque íbamos rotando los turnos y a mí me tocaba el nocturno. Yo me acuerdo que había llevado a aquel lugar 2 perros ovejeros grandes que teníamos en casa de mi viejo, como para que cuiden un poco el lugar, ya que éramos nuevos, no conocíamos a nadie. Una noche, hacía recién un poco más de un mes que estábamos allí, llegué a casa a eso de las 7 de la mañana y mi mujer estaba muy nerviosa, llorando, asustada. Yo me asusté mucho más todavía al verla así. Entonces, cuando pude hacerla reaccionar, cuando le pasó un poco, me contó que estaba mirando televisión con la puerta de la pieza abierta y vio pasar a alguien por el pasillo y que escuchaba ruidos en la cocina. También me dijo que escuchó que los perros ladraban mucho. Ella fue a ver pensando que había entrado alguien, que había algún ladrón o algo por el estilo, pero no había nadie. En el momento en el que se da vuelta para volver a la pieza, digamos por el rabillo del ojo, ve la sombra de una persona cruzar por toda la cocina y siente que los perros gritan o lloran muy asustados. Entonces ella corrió a la habitación y se quedó encerrada allí, asustada. Cuando me cuenta esto, fui a revisar el comedor, la puerta que daba al fondo, las ventanas, y estaba todo perfectamente bien cerrado. Nadie podría haber entrado, y en el caso de que lo hubiera hecho, si salió por la puerta del fondo, ¿de qué manera puso el pasador? Era imposible, porque el pasador está del lado de adentro, por supuesto. La cuestión es que yo me quedé pensando en aquello, me quedé preocupado, o pensando por momentos que era su imaginación, que se había asustado, pero vi a los perros que estaban bastante nerviosos. El sábado me fui a trabajar de nuevo y cuando volví, mi mujer estaba en casa de una vecina. Cuando llegó, yo comencé a buscarla, ella me esperó afuera con la vecina y me contó que cuando estaba durmiendo sintió ruidos en la cocina, como si alguien estuviera tirando todo lo que había allí, que los perros se desesperaban por entrar. Luego de un rato, ella vio que alguien se paró en la puerta de la pieza y se encogió contra el espaldar, pero dice que esto, que era como una persona, pero que solo se la veía como una sombra. De pronto se dio vuelta y se fue, simplemente desapareció. Al día siguiente, yo no tenía que trabajar, así que pensé que podría ver si esto era verdad o era su imaginación. Estaba entre asustado y preocupado. La cuestión es que pasó el día, eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo en un momento y escuchamos que los perros comenzaron a llorar. Muy preocupados, asustados, a ladrar, a llorar insistentemente. Estaban muy inquietos y Claudia me dijo que los dejara entrar porque se sentía más tranquila. Así que hicimos entrar a los perros y en un momento, cuando estábamos en la pieza ya acostados, alguien metió medio cuerpo por la ventana, nos miró y volvió a salir. Fue algo muy rápido. Pero debo decir que la verdad es que me asusté mucho. La ventana, aquella de la que les hablo, daba al fondo. Entonces me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados corriendo para el fondo. Y escuchábamos como que peleaban o que gritaban muy asustados. Mi mujer cerró la ventana
y luego de un rato todo se calmó un poco. Pero seguíamos escuchando que estos animalitos, los perros, seguían llorando. Pasó todo aquello, pudimos dormir aquella noche con preocupación y asustado. Y el otro día cuando me levanté encontré a uno de los perros muertos y el otro estaba muy mal. Cuando lo llevé al veterinario nos dijo que tenía muchos golpes internos y aunque le contamos lo que pasó, no nos creyó. Ese mismo día nos fuimos a la casa de nuestros viejos, de mi viejo, y unos días después pasamos a buscar las cosas en esa casa. No teníamos ganas de volver, la verdad es que nos sentíamos muy mal, y sobre todo mi mujer, que estaba muy asustada. Dicen, luego de hablar con la señora donde mi esposa se había quedado aquella noche en que se había asustado, que en esa casa siempre pasaron este tipo de hechos paranormales y que aún hoy siguen pasando, es que ya nadie la alquila. Esa casa está en la zona del Parque 9 de Julio, frente a la zona del autódromo. Dicen que allí murió una señora que se dedicaba al ocultismo. Y los vecinos cuentan que por las noches en esa casa aún hoy siguen ocurriendo este tipo de hechos. Esta es mi historia, guardián, y iba dedicada para la familia Matías, ¿no? Que Mauricio, ahí está. Mauricio o Maurer. Mauricio. Así que bueno, muchísimas gracias. La noche de los guardianes en contacto. Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado. En la producción, Lisandro Galván, Adriana Córdoba y mi nombre es Sergio Fierro. Y para todos los amigos que están del otro lado pensando en estas historias, en estos relatos que nosotros hemos compartido con ustedes, que la gente nos envía, algunos muy fuertes, ¿no? Y gente que se queda pensando en esto, en la veracidad de estas historias. Bueno, desde el principio de los tiempos y convivimos cotidianamente con el bien y el mal, y estas cosas seguramente pueden ocurrir. Y tal vez esta noche, cuando la profunda oscuridad y el silencio de la noche te envuelvan, sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo de siempre y ustedes van a repetir conmigo. No pasa hasta que te pasa, Dro.